Mi relación con Clara comenzó bajo una nube oscura. Su familia estaba pasando por momentos difíciles, y mi madre, aprovechando la oportunidad, le ofreció ayuda financiera con una condición importante: yo. Debido a la influencia de mi madre, Clara se vio obligada a terminar con Leo, la persona que consideraba su primer amor verdadero. Cuando supe la verdad tras nuestro acuerdo, sentí una oleada de culpa y le dije que era libre de irse, que no tenía por qué quedarse conmigo. Pero en lugar de irse, Clara me agarró, clavándose los dedos en mis brazos, y me dio un beso fuerte y desesperado. Me mordió el labio con tanta fuerza que me hizo sangrar, luego se apartó y rió, un sonido completamente desprovisto de calidez. ¿Por qué finges?, preguntó con amargura en la voz. ¿No es esto justo lo que siempre quisiste? Las cosas se complicaron aún más. Durante nuestro segundo año de universidad, Leo regresó a nuestra escuela. Tras su regreso, Clara empezó a desaparecer con frecuencia, siempre buscando una excusa para estar con él. El punto de inflexión llegó la noche de la cena anual de nuestro club. Estábamos todos en una sala privada cuando, de repente, se desató un incendio. Sin dudarlo un instante, el primer instinto de Clara fue agarrar a Leo y correr a un lugar seguro. Me quedé allí un segundo, viéndola dejarme atrás, como siempre parecía hacer. Terminé siendo el último en salir de aquella habitación en llamas, arrastrándome con un tobillo recién torcido. Fue en ese momento, ahogándome con el humo y viendo desaparecer su silueta, que tomé la decisión. Le dije a mi asesor académico que aceptaría la oferta de unirme al programa de estudios en el extranjero. Mi cabello, cara y ropa estaban cubiertos de una capa de hollín negro, y mi andar era más bien una cojera. Sin duda, yo era la persona más desaliñada del lugar. El presidente de la clase notó mi estado y gritó de inmediato: «Oye, ¿alguien puede ayudarle? Tienes el tobillo muy hinchado. Necesitas ir al hospital de inmediato». Un par de compañeros me ayudaron a llegar a unas escaleras cercanas. El dolor en el tobillo era tan intenso que no me atreví a moverlo. El presidente de la clase observó a la multitud y finalmente fijó la mirada en Clara. Se acercó a donde ella estaba con Leo. «¿Qué te pasa?», preguntó con voz tensa y desaprobatoria. «¿Están peleando o algo así? Tu novio está herido y ni siquiera vas a ver si está bien. Deja de hacer tonterías, ¿no condujiste hasta aquí? Deberías llevarlo al hospital. Una lesión así no puede esperar». Clara hizo como si no hubiera oído nada. Leo, de pie justo detrás de ella, le tiró suavemente de la manga. «Clara, si estás ocupada, no pasa nada», dijo en voz baja. «Tengo un poco de frío. Creo que volveré al campus». Soltó unas toses débiles después de hablar. «¿Estás resfriado?», preguntó el presidente. Leo asintió levemente. Un silencio denso se apoderó de nuestro grupo. Todos empezaron a mirarme de reojo, con expresiones que mezclaban confusión y lástima. No todos los días veías a la novia de alguien tan abierta y exclusivamente preocupada por su exnovio, actuando como si nadie más existiera. Clara tomó la mano de Leo y se dieron la vuelta para irse. «¿Por qué vuelves al campus?», dijo con la voz llena de preocupación por él. «Ya sabes lo mal que se puede resfriar. Siempre necesitas ver a un médico. Vayamos primero a la clínica». El presidente de la clase, con una sonrisa forzada, la llamó de nuevo. «De todas formas, vas a la clínica. ¿No puedes llevar a alguien más contigo? No es que sea un desconocido». Clara apenas se molestó en levantar la vista. Su voz era fría y llena de sarcasmo. «¿Ya terminaron? ¿No pueden simplemente llamarle un taxi? ¿O tengo que decirles claramente que no quiero llevarlo?». La presidenta de la clase se quedó sin palabras. Ignorándolo, Clara se subió a su coche con Leo. No me miró ni una sola vez. Intentaba humillarme delante de todos. Apenas una semana antes, habíamos cumplido un año. Había hecho planes, pero ella los descartó. «No me lo dijiste antes», dijo. Me quedé paralizada, con la mano agarrando el teléfono. «¿Qué?». Su voz al otro lado de la línea era aún más fría. «Ya le prometí a Leo que iría a una exposición de arte con él mañana. Acaba de regresar y no conoce a nadie, así que me lo pidió. Podemos celebrar nuestro aniversario en otro momento, Alex».
El año que viene, solo asegúrate de recordármelo con antelación. Parecía una broma cruel. Había olvidado nuestro aniversario y había decidido pasar el día con su exnovio. Al día siguiente, sintiéndome atraída por mi propio dolor, fui a la misma exposición de arte. Me quedé a cierta distancia, observando cómo Clara le arreglaba con cuidado el cuello a Leo y luego lo tomaba del brazo. Se veían tan cómodos juntos, tan naturales. Su burbuja se rompió cuando una mujer se les acercó. «Leo, ¿has vuelto?» «¿Cuánto tiempo?», dijo alegremente. «¿Es tu novia?». Un pensamiento desagradable, probablemente nacido de todas las veces que Clara me había dejado por él, me cruzó por la mente. No sé qué me atrapó, pero me acerqué a ellos y tomé el otro brazo de Clara. «No», dije con firmeza. «Es mi novia». La mujer abrió los ojos, confundida. «Ni hablar. La acabo de ver agarrándole del brazo». Encendí el móvil y la pantalla de bloqueo mostraba una foto que le había tomado a escondidas a Clara mientras dormía. Se la enseñé y le dije en voz baja: «Hoy es nuestro primer aniversario». La mujer me miró a mí y a Leo, con una expresión que pasó de la confusión al asco. Murmuró algo grosero en japonés y se alejó rápidamente. Leo palideció. Se mordió el labio, apartó la mano de Clara y salió corriendo. Clara no lo siguió. En cambio, me agarró la muñeca, la misma que yo había usado para tomarla del brazo, y me la apretó. Su sonrisa era de satisfacción. El dolor era agudo e intenté soltarme, pero me agarraba con demasiada fuerza. ¿Había dicho algo malo?, pregunté. Arqueó una ceja y me miró con desdén. «Un año, y sigues igual de patético que siempre. La última vez que te emborrachaste, me preguntaste cuándo me enamoraría de ti». Su agarre seguía siendo dolorosamente fuerte. Toda mi mano estaba blanca y temblaba por la presión. «Bueno, Alex, te daré la respuesta ahora. Nunca. Hagas lo que hagas, nunca sentiré algo por alguien como tú. Si no fuera por pagarle a tu madre, ni siquiera te miraría dos veces». Me miró fijamente a los ojos y tal como deseaba, vio el dolor y la pena reflejados en ellos. Una pequeña y cruel sonrisa se dibujó en sus labios cuando finalmente apartó mi mano y fue a buscar a Leo. Me quedé allí parado, aturdido, con una marca roja formándose alrededor de mi muñeca entumecida. Hace un año, justo después de descubrir que mi madre prácticamente la había chantajeado para que tuviéramos una relación, le ofrecí romper para que pudiera volver con Leo. Pero ella simplemente se sentó en el sofá de nuestro apartamento, haciendo girar tranquilamente una botella de vino vacía en la mesa de centro. Se rió suavemente. «Él y yo ya rompimos», dijo. «¿Qué sentido tiene decir todo esto ahora?». Me jaló para sentarme a su lado y presionó sus labios contra los míos, su mano agarrándome la nuca. Era mi primer beso, y me sentí incómodo y abrumado. Cerré los ojos, temblando, pensando tontamente que esto significaba que Clara estaba lista para dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Pero entonces me mordió el labio inferior con fuerza. Frotó su nariz contra la mía en un gesto que debería haber sido cariñoso, pero sus ojos eran claros y fríos. «¿Qué pasa con este acto?», susurró. «¿No es esto lo que siempre has deseado? ¿Mantener este papel de alejarme, intentando hacerme sentir en deuda contigo para siempre?». Se obligó a estar conmigo para saldar esa deuda con mi madre. Pero nunca le gusté. De hecho, probablemente me odiaba. El año pasado había sido miserable, y se había asegurado de que yo también lo fuera. No sabía cuándo Clara sentiría que su deuda estaba finalmente saldada, pero en cuanto salí de ese incendio y la vi arrastrar instintivamente a Leo, como si temiera que perdiera el control y lo lastimara, de repente me sentí cansado. El presidente de la clase pidió un taxi para llevarme al hospital. Ver el paisaje familiar pasar rápidamente por la ventanilla del coche solo aumentó mi cansancio. Después de un momento, desbloqueé mi teléfono y abrí el chat con mi asesor académico. «Profesor, aceptaré la plaza en el programa de intercambio. Completaré la solicitud esta noche y te la enviaré». El programa empezaba en 3 meses, pero con las vacaciones de semestre en mes y medio, sabía que podía irme antes. Durante los siguientes días, tuve que gestionar casi todos los trámites de solicitud yo mismo. Preparaba documentos constantemente, yendo y viniendo cojeando al edificio de administración.
Quizás por no haber descansado lo suficiente, mi tobillo se hinchó aún más que el día del incendio. Acababa de salir del edificio de administración cuando el dolor se agravó tanto que no podía dar un paso más. Me agaché, apoyándome en el marco de la puerta para frotarme el tobillo. Cuando por casualidad levanté la vista, mis ojos se encontraron con los de Clara mientras caminaba hacia mí. Simplemente me miró, con los ojos completamente vacíos de cualquier emoción. Leo, que estaba a su lado, me miró y tiró de la manga de Clara. «Vamos». Clara apartó la mirada y pasó de largo. Bajé la vista de nuevo, parpadeando con la mirada perdida. Parecía que, aparte de una persistente sensación de vergüenza, ya no me sentía triste. Tras descansar unos minutos, logré levantarme, pero di un paso en falso al bajar las escaleras. Cerré los ojos, preparándome para el impacto de la caída. Pero, sorprendentemente, alguien conocido me atrapó. Su cabello aún conservaba ese aroma único y limpio del champú que le había elegido. Siempre era ese olor. Clara me ayudó a levantarme sin decir palabra y empezó a caminar hacia el estacionamiento. Me encontré sentada en el asiento del copiloto. Cuando se inclinó para abrocharme el cinturón, giré la cabeza, creando cierta distancia entre nosotras. ¿A dónde vamos?, pregunté en voz baja. ¿A casa? No era realmente un hogar, solo el apartamento fuera del campus que Clara y yo compartíamos. Me encantaba llamarlo nuestro hogar, pero ella siempre me ignoraba cuando lo hacía. Era la primera vez que lo llamaba así. De vuelta en el apartamento, Clara compró un spray analgésico. Se arrodilló frente a mí y me puso el pie en su regazo. Instintivamente intenté retirarlo, pero lo volvió a colocar con firmeza. Clara frunció el ceño con impaciencia. «No te muevas. Me siento incómoda. Puedo ponerme la medicina yo sola». Me subió el pantalón, dejando al descubierto un tobillo hinchado como un pomelo pequeño. Frunció aún más el ceño y su voz se volvió más fría. «¿Lo estás haciendo tú solo, Alex? ¿Cuántos años tienes? Ni siquiera sabes curar una simple lesión». A pesar de su tono áspero y sarcástico, la forma en que me masajeó el tobillo fue sorprendentemente suave. Había tanto silencio en la habitación que podía oír mi propia respiración. Clara siempre fue una mujer de pocas palabras, y supongo que finalmente había perdido el entusiasmo por intentar llenar el silencio entre nosotras. Me masajeó el tobillo durante media hora, luego fue a lavarse las manos y empezó a preparar gachas de mariscos. Cuando me puso las fragantes gachas, le dije en voz baja, «Gracias». El ambiente era inusualmente tranquilo. Clara se sentó a mi lado, con la mirada ligeramente baja. Estaba sentada con naturalidad, y la tenue luz proyectaba largas sombras sobre sus espesas pestañas. Su habitual semblante distante y cansado tenía un toque de melancolía esta noche. Tras una larga pausa, habló en voz baja. «Leo lloró un buen rato cuando regresó la semana pasada. Lo conozco desde hace años y nunca lo había visto llorar tanto». Mi mano con la cuchara se congeló en el aire, el vapor se elevaba de las gachas, haciéndome escocer los ojos. «Alex», dijo Clara, «no hagas eso más». En ese instante, sentí como si algo dentro de mí se desmoronara silenciosamente, convertido en polvo. Sentí un vacío en el corazón, pero también, extrañamente, un poco más ligero. Asentí. «De acuerdo». Parecía sorprendida por la calma de mi respuesta. Clara giró la cabeza para mirarme, con una ceja ligeramente levantada. Después de un momento, añadió un par de explicaciones más. «Leo y yo somos solo amigos ahora. Acaba de volver y necesita que lo ayude a acostumbrarse a la escuela. En un mes como máximo, estará prácticamente instalado». Mientras hablaba, me tomó la otra mano, sujetándola con la suya y entrelazando nuestros dedos. Su voz era mucho más cálida ahora. «Dentro de un mes, te compensaré por nuestro aniversario. Como quieras celebrarlo, te lo compensaré». Hice una pausa. «¿Un mes, eh? ¿Qué? ¿Crees que es demasiado?». Negué con la cabeza y di otro bocado a las gachas. «Está bien. Dentro de un mes, probablemente ya no estaré aquí». Mi relación con Clara parecía haber entrado en una fase extraña y mejor. Yo me quedaba casi todo el tiempo en mi dormitorio estudiando para los exámenes, y ella estaba ocupada con Leo,
así que tampoco tenía mucho tiempo libre. Pero ella empezó a escribirme primero, y de vez en cuando me traía mis bocadillos favoritos. No los rechazaba, solo le daba las gracias cada vez. Los ojos de Clara, profundos como piscinas, me observaban. De repente, dijo en voz baja, últimamente pareces diferente. Bajé la mirada y seguí comiendo, fingiendo no haberla oído. Clara cambió de tema. Extendió la mano y me alborotó el pelo. Ya te pregunté cómo querías compensarnos por nuestro aniversario. ¿Lo has pensado? Puedo planearlo, dije. Me tomó unos segundos recordar siquiera de qué estaba hablando. Ya no entraba en mis planes. No importa, dije con naturalidad, pero no pasa nada, no tienes que preocuparte. Con el rabillo del ojo, vi que su sonrisa se desvanecía un poco. ¿No dijiste antes que este día era muy importante para ti? El dulce se derritió en mi boca. Dije, ya no importa. Normalmente, Clara habría insistido, preguntando por qué, pero esta vez no dijo nada. Se quedó allí parada bajo la luz polvorienta de la farola, observándome un buen rato. De repente, Clara se concentró en compensar nuestro aniversario. Me enviaba mensajes con sus nuevas ideas, pidiéndome mi opinión. A veces respondía, a veces no. Esa noche, me envió un mensaje preguntándome si quería dar un paseo por la playa. Estaba en una cena con unos compañeros del consejo estudiantil y solo vi su mensaje, enviado hacía una hora, cuando salí de la sala privada a tomar el aire. Lo había planeado con todo detalle. Con solo leer su descripción, me resultó difícil no esperarlo con ansias. Respondí, me parece bien. Al segundo siguiente, sonó una notificación cercana. Levanté la vista. Al final del pasillo estaba Clara, elegante y grácil. Su vestido blanco la hacía parecer aún más fría y distante de lo habitual. Destacaba entre la multitud. Una mujer que parecía estar borracha discutía incoherencias con ella. Estaba tratando de alcanzar a Leo, que estaba justo detrás de Clara. Solo quiero su número. ¿Y a ti qué te importa? ¿Es tu novio o algo así? Clara tensó la mandíbula. No habló. Pero cuando la mano de la mujer volvió a extenderse hacia Leo, Clara la apartó de golpe. Es mi novio, dijo en voz baja, impregnada de un aura intimidante. ¿Ya puedes largarte? La mujer se burló y se fue a regañadientes. Leo rodeó la cintura de Clara con el brazo. Clara se detuvo unos segundos, luego extendió la mano lentamente y le dio una palmadita en el hombro. La puerta de la habitación privada que estaba detrás de mí se abrió de repente. Alex, ¿qué haces aquí parado? Clara, que me daba la espalda, se quedó paralizada. Apartó a Leo y se dio la vuelta. Nuestras miradas se cruzaron, y por primera vez, un destello de pánico genuino apareció en sus ojos. Mi compañero se asomó por detrás de mí. ¿Qué miras? Aparté la mirada y volví a la habitación con él. Nada. La cena terminó una hora después. Clara no me había enviado ni un solo mensaje durante ese tiempo, pero en cuanto salí del restaurante, la vi parada junto a la carretera. Una chica de primer año que acababa de unirse al consejo estudiantil me alcanzó. Alex, acabo de unirme al consejo estudiantil y hay muchas cosas que no entiendo. ¿Podrías darme tu información de contacto para poder hacerte preguntas después? La mirada de Clara se posó en la chica de primer año. La miró de arriba abajo y luego esbozó una leve sonrisa silenciosa, como diciendo, ¿quién usa todavía una frase tan tonta para ligar? Asentí, saqué mi teléfono y abrí mi código QR. Puedes escanear el mío. Gracias. Cuando la estudiante de primer año sonrió, se le marcaron 2 hoyuelos. Era contagioso, y no pude evitar devolverle la sonrisa. Después de que se fue, me acerqué a Clara. ¿Esperando a que volviéramos juntos? Bajó la mirada, ocultando la emoción en sus ojos, y tarareó un suave sí. Estuvo aún más callada de lo habitual durante el camino de regreso. Ninguno de los dos habló en todo el camino hasta que llegamos al dormitorio masculino. Estaba a punto de entrar cuando Clara me agarró del brazo y me abrazó. La distancia entre nosotros desapareció. Sus ojos se clavaron en mis labios y se inclinó hacia mí. Percibí un ligero olor a alcohol en su aliento.
Las pocas veces que Clara y yo nos habíamos besado habían sido en la intimidad de nuestro apartamento. En público, siempre se resistía a cualquier tipo de intimidad. Le empujé el hombro suavemente y giré la cabeza. ¿Estás borracha? Clara mantuvo la distancia, mirándome. Sus ojos estaban perfectamente claros, como si hubiera esperado que evitara el beso. Me miró fijamente unos segundos antes de soltarme y retroceder. Me di la vuelta para irme. Clara me jaló de nuevo. ¿Te vas a ir así como así? ¿No tienes nada que preguntarme? Su voz se volvió ronca. Estaba confundido. ¿Debería preguntar algo? Se mordió los labios ligeramente, burlándose de sí misma. ¿No me ibas a preguntar por qué me llamaba novia de Leo? Me miró fijamente. ¿Tanto confías en mí? No podía entender a Clara. Ella era la que se burlaba de mí por ser sensible y desconfiada, la que odiaba mis celos. Ahora que ya no me obsesionaba con ella ni con Leo, no parecía nada aliviada. Inventé una excusa. Lo que dijiste hoy, ¿no era solo para ayudarlo? Antes dijiste que solo lo ves como un amigo. Confío en ti. No hay nada que preguntar. Impulsada por el alcohol, Clara no se mostró tan distante y contenida como de costumbre. Las emociones se agitaban en sus ojos oscuros. Justo cuando estaba a punto de decir algo, una voz la interrumpió. «Clara». Leo corrió hacia ella, agarrando su teléfono con la voz temblorosa. «¿Me acompañas a la comisaría?» Clara apretó los labios. «¿Qué pasó?» Retrocedí un paso. «Bueno, ustedes ocúpense de sus asuntos. Me voy». «Alex». Me di la vuelta y me alejé rápidamente, interrumpiendo lo que Clara estuviera a punto de decir. Pasó un mes volando. Todos los trámites del programa de intercambio estaban completos. Me iba en unos días, y Clara seguía liada con Leo. Se frotó las sienes y se disculpó, diciendo que el aniversario de maquillaje tendría que posponerse una semana más porque Leo aún no conocía los clubes y no podía arreglárselas sin ella. Me quedé atónita un segundo, pero luego asentí. No pasa nada. Si no lo hubiera mencionado, lo habría olvidado por completo. Hubo un problema en su sucursal del sur, así que mi madre estaba completamente desbordada de trabajo. Aún así, se las arregló para encontrar tiempo para visitarme en la escuela el día antes de mi partida. El momento fue terrible. Se topó con Clara y un Leo borracho en la puerta de la escuela. Leo tenía los brazos alrededor del cuello de Clara, llorando, apenas consciente. ¿Por qué? ¿Por qué ya no eres mía? Mi mamá lo vio y se desató una pelea. Mi compañero de cuarto, Sam, lo vio de camino a la escuela y me envió un mensaje. Cuando llegué, mi mamá estaba roja de ira. Señalaba a Clara y gritaba, «¿Te has liado con este tipo otra vez? ¿Has olvidado quién eres? ¿Cómo te atreves a traicionar a Alex? Si no te hubiera apadrinado, ahora mismo estarías peor que un perro callejero». Clara abrazó al somnoliento Leo, sin enojarse a pesar de los gritos. En cambio, sonrió con indiferencia. Si hubiera sabido entonces que el precio de tu apadrinamiento era estar con Alex, habría preferido morir antes que ir a la escuela, tía. Al ver a mi madre sin palabras, un destello de placer vengativo apareció en sus ojos. Tu hijo es mediocre y aburrido. Después de todo, tú lo criaste. ¿De qué serviría? Desde el día en que nos separaste a Leo y a mí a la fuerza y me obligaste a tu hijo, se convirtió en nada más que mi arma para vengarme de ti. Dijo lentamente, palabra por palabra, si Leo y yo somos miserables, lo haré sufrir 1000 veces más. A mi madre se le disparó la presión y empezó a tambalearse. Salí corriendo de la sombra de un árbol cercano y la sostuve. Mamá, ¿tienes tu medicamento para la presión? Asintió, indicando que estaba en su coche, aparcado cerca. En mi visión periférica, la figura de Clara se congeló de repente. Mientras ayudaba a mi mamá a bajar las escaleras hacia el coche, ella nos siguió con la voz temblorosa. Alex, ¿cuánto tiempo estuviste ahí parada? Ayudé a mi mamá a bajar las escaleras sin responderle. Clara me agarró la muñeca con terquedad. Dame una oportunidad para explicarme. Lo que acabo de decir fue solo para... La interrumpí. ¿Estás libre esta noche?
Sus ojos se clavaron en los míos y asintió. La miré. Bueno, hablemos esta noche. Tengo algo que decirte. Después de todo, antes de irme, aún necesitábamos una ruptura formal. Clara aceptó sin pensarlo 2 veces, pero al final, me dejó plantado esa noche. La esperé en el apartamento durante horas, pero nunca llegó. Me envió un mensaje de texto, explicando que Leo había sufrido una intoxicación etílica y que no podía salir del hospital. ¿Podemos hablar mañana? Te buscaré mañana. Los mensajes seguían llegando, uno tras otro. Disculpas, explicaciones, promesas. Esto era algo que yo, acostumbrado a que me dejara en visto durante días, jamás podría haber imaginado. Pero no había un mañana para nosotros. A la mañana siguiente, después de desayunar con mi mamá, el conductor me llevó al aeropuerto. Tras subir al avión, abrí el chat con Clara. Antes de bloquear su número, le di un cierre a la conversación. Clara, nos separamos. Te dejo estar con Leo. El avión despegó. La voz masculina, oficial pero suave, por el sistema de megafonía me dio un poco de sueño. Me puse el antifaz, y mientras me quedaba dormida, pensé de repente en cómo reaccionaría Clara al mensaje de ruptura. Después de confirmar que iba al programa de intercambio, el tema de la ruptura ya había surgido una vez. Apenas habían pasado 2 días desde que Clara y yo aparentemente habíamos arreglado las cosas. Mi lesión en el pie aún no había sanado del todo. Un amigo en común estaba celebrando su cumpleaños, y al llegar a la puerta del salón privado, oí una discusión dentro. Clara, sigue así. Sigue liándote así con tu ex, y Alex terminará contigo tarde o temprano. Clara dijo con indiferencia, no lo hará. Anteayer le prometí un aniversario de reconciliación. Ya se ha tranquilizado. Tu situación hipotética no tiene sentido. Eres demasiado confiada, se burló nuestra amiga. Si esto sigue así, llegará el día en que deje de gustarle por completo. Cuando mencione la ruptura, ¿estarás de acuerdo o no? Clara guardó silencio. Una risa fría de nuestro amigo llenó el aire. Si no quieres romper, demuestra que te gusta. ¿Podrías tratarlo mejor, por favor? ¿Que no quiera romper significa que me gusta? Clara sonaba como si hubiera oído algo completamente ridículo. Ya me he acostumbrado a él. La escuché decir exactamente esas palabras en la exposición de arte de nuestro aniversario. En aquel entonces, estaba tan disgustada que apenas podía respirar. Ahora, no sentí nada. Clara recogió su chaqueta y caminó hacia la puerta. Me voy. Leo me envió un mensaje diciendo que su resfriado no ha mejorado. Lo voy a llevar a que le pongan una vía intravenosa. Abrió la puerta y nuestras miradas se cruzaron antes de que pudiera reaccionar. La mirada de Clara era oscura y escrutadora. Esta es la segunda vez. ¿Eres adicta a seguirme? Pensó, como en la exposición de arte, que los había seguido hasta allí. ¿No fui lo suficientemente clara sobre mi relación con Leo el otro día? ¿O la compensación que te prometí no fue suficiente para que sigas siendo tan desconfiada? Parecía ridícula y sonrió con suficiencia. ¿O simplemente no debería haberme molestado en ser blanda contigo? Eres incorregible por naturaleza, ¿verdad? Lo invité a mi cumpleaños. Nuestra amiga se acercó por detrás, le dio un ligero golpe en el hombro y me jaló adentro. ¿En serio, podrías al menos preguntar antes de acusar a alguien la próxima vez? Le di mi regalo a nuestro amigo y busqué un asiento al azar. Linda se apoyó en la puerta, observándome en silencio, como si intentara entender por qué estaba tan inusualmente tranquilo. Nuestro amigo se quejó. Estaba diciendo con tanta seguridad que nunca terminarían. Me enojé solo de escucharlo. Tomé una albóndiga con los palillos, sin levantar la vista. ¿Por qué no? El futuro es incierto. Romper no es precisamente algo raro. Incluso se podría decir que es bastante común. Clara lo negó rápidamente. ¿No es posible? Se puso la chaqueta con expresión fría. Lo entendí mal antes. Lo siento. Pero, Alex, no digas cosas por enojo. No todo se puede decir a la ligera. Su actitud demostraba que no quería romper. Pero aún así se iba para estar con Leo.
Lo que Clara decía y lo que Clara hacía siempre eran contradictorios. Después de un vuelo de 12 horas, me dolía todo el cuerpo cuando por fin bajé del avión. Llegué a mi nuevo apartamento, terminé de desempacar y abrí el teléfono. Aparecieron una serie de mensajes de mi compañero de piso, Sam. Alex, ¿no le dijiste a Clara que ibas de intercambio? Llueve a cántaros y ella te ha estado esperando abajo. Venía con una foto de Clara empapada bajo la lluvia torrencial debajo de nuestra antigua residencia. Si esto sigue así, se va a morir de frío. Voy a bajar para que se vaya. El siguiente mensaje llegó media hora después. Clara da mucho miedo. Bajé y le dije que había solicitado el programa de intercambio hace casi 2 meses. Me miró como si estuviera mirando a un muerto. Me asusté muchísimo y le pregunté si quería que te transmitiera algún mensaje. Esperé mucho tiempo y ella simplemente dijo que no. Luego se dio la vuelta y se alejó como un fantasma, sombría y oscura. Ese fue el último mensaje que vi sobre Clara durante el año siguiente. Después de empezar las clases en mi nuevo país, estuve ocupado adaptándome a la vida universitaria. Casi nunca pensé en ella. La única vez fue 3 meses antes de mi regreso, cuando oficialicé mi nueva relación. Era una chica de la zona llamada Sophie. Esa noche, antes de acostarme, contesté una llamada desconocida desde casa. ¿Hola? No hubo respuesta. Solo silencio al otro lado. En cuanto colgué, me pregunté brevemente si sería Clara. Pero la idea cruzó mi mente y no se quedó ahí. Si todo hubiera salido como se esperaba, Clara debería haber vuelto con Leo hace mucho tiempo. No podía ser ella. El programa de intercambio de 1 año terminó rápidamente. Mi novia Sofía aún no se había graduado, así que no pudo venir conmigo. Tras regresar al país, nos reasignaron los dormitorios. Por desgracia, me asignaron la misma habitación que Leo. Al verme, su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Cuánto tiempo sin vernos? No esperaba que 1 año pasara tan rápido. Pasé mi maleta junto a él sin decir palabra. Los otros 2 chicos en la sala eran estudiantes de primer año. Al ver la tensión, cerraron la boca, que estaba a punto de saludarme, y simplemente parpadearon. Leo miró a uno de los chicos. Recuerdo que dijiste que empezaste a salir con alguien hace poco. Asegúrate de vigilar de cerca a tu novia. Si no, si a alguien más le gusta y se la roba, aprenderás la lección. ¿Qué quieres decir? El chico frunció el ceño. Ah, ¿no lo saben? Nuestro nuevo compañero de piso, Alex, su hazaña más famosa en la escuela, era robarle la novia a alguien. Leo contó toda la historia con un toque dramático. El dormitorio quedó en silencio. Aunque estaba mirando hacia abajo, organizando la ropa en mi maleta, podía sentir 3 pares de ojos sobre mí. Solté un profundo suspiro, preparándome ya para pedir un cambio de habitación. Aparté algo de ropa, me levanté y encaré a Leo. Te dije que... Espera. El chico que acababa de empezar a salir con alguien me interrumpió. Miraba a Leo con total confusión. ¡Qué ridículo! ¿Te estás haciendo pasar por el otro? ¿Quieres decir que la madre de Alex los separó? ¿Y luego no te atreviste a meterte con una mujer poderosa? ¿Así que te desquitaste con su hijo, que parecía de buen carácter? E incluso antes de que Alex rompiera con ella, ¿se comportaban como un matrimonio? Me quedé allí en silencio, preguntándome si de verdad parecía tan de buen humor. Leo forzó una sonrisa. ¿Entonces dices que Alex es completamente inocente? No, él tiene más culpa que tú, dijo el chico, contando con los dedos. Primero, la cagó enamorándose de una chica tóxica. En segundo lugar, no debería haberles permitido coquetear abiertamente y salirse con la suya, permitiéndoles pisotearlo. Por último, cuando intentabas causar problemas, no te dio un puñetazo en la cara de inmediato. Leo se rió furioso y echó la silla hacia atrás. Si no sabes respetar a tu superior, puedo enseñarte. Levantó la mano hacia el chico. La atrapé en el aire y la aparté. ¿Qué derecho tienes a sermonear a nadie? Miré la pantalla de su ordenador, que mostraba una oferta de prácticas. Leo, el jefe de la empresa donde vas a hacer prácticas es amigo de mi tío. Si quieres que estas prácticas salgan bien, más te vale portarte bien de ahora en adelante.
Leo me miró fijamente, con expresión vacía. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa. Me lo recordaste. No tengo por qué seguir peleando contigo. Después de todo, soy el ganador. Clara es mía ahora, ¿verdad? Tomó su bandolera y salió del dormitorio. Al mismo tiempo, llegaron los bocadillos que había pedido a domicilio. Tenía pensado compartirlos con mis 3 compañeros de piso, pero no esperaba que uno de ellos fuera Leo. Dejé la bolsa extra en el alféizar de la ventana. ¿Pueden compartir esto? Ambos dieron las gracias. El chico que acababa de criticar a Leo dijo mientras abría un bocadillo. Estabas genial hace un momento. ¿Puedes ser así de ahora en adelante? No dejes que te molesten más. Si alguien se porta mal y no quieres insultarlo, simplemente golpéalo. Bajé la mirada a mi palma, apretándola ligeramente. Bueno, lo entiendo. Gracias. Clara y yo no estábamos en el mismo departamento, pero aún así nos conocimos el primer día de clases. Ella y Leo llegaron tarde a la reunión de estudiantes esa noche. ¿En serio? ¿Están pegados todo el día y aún no quieren admitir que están saliendo? ¿Piensan esperar a que nazca el bebé para obtener su certificado de matrimonio o qué? Leo le dio un codazo al chico que hablaba. Clara no haría algo tan irresponsable. Bueno, está bien. Sabemos que eres un gran defensor de tu novia. Clara no reaccionó a la conversación. Sus ojos oscuros me recorrieron con la mirada y eligió el asiento justo enfrente. La amiga a mi lado aclaró rápidamente. Te lo juro, les confirmé que Clara no vendría antes de invitarte. Negué con la cabeza, tranquilizándolo. No pasa nada. A juzgar por la actitud de Clara, planeaba que fingiéramos no conocernos. Respiré aliviado, pensando que no había necesidad de irme temprano y arruinarles la diversión. Verdad o reto era el clásico juego para romper el hielo. Tras unas cuantas rondas, el ambiente llegó a su punto álgido hasta que la ruleta me señaló. El que había perdido la partida anterior rebuscó entre las cartas de verdad. Espera, déjame elegir una buena pregunta. Clara, que había estado bebiendo tranquilamente, golpeó ligeramente su vaso contra la mesa. Levantó la vista, directamente hacia mí. Preguntaré. Un silencio extraño y pesado se extendió por la sala, ahogando las risas. Todos tenían expresiones diferentes. Leo, a su lado, forzó una sonrisa y la rodeó con el brazo. ¿Qué tal si pregunto? Después de todo, ahora soy su compañera de piso. Lo conozco mejor. Clara apartó el brazo lentamente. Lo haré. Habló con calma. Quiero saber. ¿Cuánto te gusta tu novia actual? ¿Es más intenso que el que te gustaba de tu exnovia? El silencio en la habitación no era apacible. Era más bien como si el aire mismo se hubiera congelado, formando una barrera invisible que bloqueaba todo sonido. Era un silencio tenso y sofocante. Clara sonrió con sorna. ¿Demasiado difícil responder? Abrí la boca, a punto de responderle, cuando una llamada de mi novia, Sofie, me distrajo. A esa hora, ya era de mañana donde ella estaba. Sin querer, pulsé el altavoz al contestar. Cariño, ya desperté. Su voz, cargada de sueño y con un tono dulce y pegajoso, llegó claramente a los oídos de todos en la habitación. ¿Puedes decirme que me extrañas para convencerme de que salga de la cama? Me sonrojé al instante. Colgué rápidamente, disculpándome en voz baja. Perdón, se me resbaló la mano. Siguió una lluvia de ruidos exagerados y juguetones, y agaché la cabeza. Sentí como si me subieran olas de calor desde la coronilla y las orejas. Así es salir con una novia increíblemente cariñosa. Hay que tener cuidado al abrir mensajes de voz o usar el altavoz en público. Una vez que se calmaron las bromas, volví a levantar la vista. La persona sentada frente a mí ya se había ido. Oye, ¿dónde está Clara?, preguntó un chico. Ella se fue. Creo que dijo algo como, esto es aburrido, y se fue sola. El ambiente animado disipó la incomodidad del pequeño incidente. Durante el resto de la noche, todos evitaron tácitamente mencionar a Clara. La vida en el campus volvió a la normalidad. Después de nuestra discusión en la residencia, Leo casi nunca estaba.
Solo volvía por la noche, justo antes de que cerraran las puertas, para lavarse y dormir. No hablaba con nadie. Así que ese día, cuando inesperadamente se ofreció a invitarnos a cenar a los tres, era difícil no sospechar que tenía segundas intenciones. Henry dijo en voz baja, casi burlándose de sí mismo, «Estoy saliendo con alguien. Mi novia invita a cenar a toda la residencia. Es normal». Los dos estudiantes de primer año, siguiendo el principio de nunca rechazar una comida gratis, estuvieron de acuerdo. Negué con la cabeza. «No me voy». Leo no miró atrás. «Como quieras». A la hora de cenar, bajé con los demás. Pensaba comprar fideos en la cafetería yo solo. Encontrarme con Clara abajo, en la residencia, no me sorprendió mucho. Probablemente era la novia de Leo, después de todo. Me despedí de los dos novatos y empecé a caminar en dirección contraria. Clara me persiguió y me bloqueó el paso. «¿Por qué no te vas?» «No quiero». La miré fijamente al hombro. «¿Disculpa?» Ella no se movió, hablando en voz baja. «Reservé tu restaurante favorito de antes». «Ya no me gusta». Intenté rodearla por el otro lado. Clara me agarró del brazo, con la mirada clavada en mí. «Solo ha pasado un año». «¿Tan rápido cambiaron tus gustos?» Su voz se volvió ronca, cargada de alguna emoción contenida. «Alex, ¿siempre eras tan rápido para cambiar lo viejo por lo nuevo?» De repente comprendí lo que insinuaba. No pude evitar reír. Un sonido ridículo. Una frase que escuché hace poco resonó en mi mente. Si alguien se porta mal y no quieres insultarlo, golpéalo. Al instante siguiente, levanté la mano y le di una bofetada a Clara con todas mis fuerzas. Me palpitaba la palma de la mano por el impacto. Me giré y señalé a Leo, que estaba de pie, aturdido, bajo el viento. «Tu novio está ahí, y tú estás aquí acosándome». «Clara, ¿no das asco? ¿O es que perseguir a exnovios es tu pasatiempo?» Clara lo miró como si fuera alguien insignificante. Explicó con calma, «No estoy con él. Solo le pedí que inventara una excusa para que salieras. Te dije hace un año que solo lo veo como amigo». Me miró, su voz tan suave que casi se derritió en el viento. «Pero no me creíste. Me trataste como basura, me echaste a patadas sin decir palabra». La miré fijamente. Tardemente me di cuenta de que con alguien como Clara, razonar era inútil. Si la acusaba de no tener límites con su exnovio, decía que la habían obligado o que no lo volvería a hacer. Parecía haber olvidado que había dicho esas cosas innumerables veces hacía un año. Solté un suspiro profundo. Pronuncié cada palabra con claridad, enfatizando, «Clara, ya no me gustas. Incluso verte frente a mí me da asco. Así que no intentes recuperarme. Porque hagas lo que hagas, por mucho que me expliques, no significa nada para mí. ¿Entiendes? Deja de molestarme. No querrás que llame a la policía y te eche una bronca, ¿verdad?» Esbozó una leve sonrisa, con los hombros hundidos. Dio un paso atrás y se giró para irse. La intensa luz del sol se reflejaba en su vestido blanco, haciéndola parecer por un instante una foto sobreexpuesta. Hacía que su figura pareciera delgada y solitaria. Era como si Clara hubiera escuchado mis palabras, y sin embargo, era como si no. Como tuve que repetir un año de asignaturas que me había perdido, todavía me la encontraba a menudo en clase. Debería estar haciendo prácticas, pero allí estaba. Se quedaba a poca distancia, sin molestarme, pero su sola presencia era suficiente para fastidiarme. Una vez, durante una charla pública sobre orientación profesional, Clara me siguió en silencio para asistir como oyente de nuevo. Sorprendentemente, Leo también regresó para escuchar. El terremoto ocurrió en un instante. El vaso de agua de alguien rodó de una mesa debido al temblor y se hizo añicos en el suelo, lo que desató la conmoción. Se desató el caos. ¿Terremoto? Antes de que el techo se derrumbara, vi a Clara corriendo hacia mí, y detrás de ella, Leo se había caído y la llamaba pidiendo ayuda. La escena me resultó tan familiar que, por un segundo, pensé que estaba de vuelta en la habitación privada que se había incendiado. Solo que esta vez, los papeles se habían invertido.
Más que una sensación de que lo que se siembra se cosecha, la emoción más intensa que me embargó fue la ironía. Fui de las primeras en bajar corriendo las escaleras y refugiarme en el campo de atletismo. Poco después, Clara también salió. Estaba cubierta de polvo. Su ropa estaba desaliñada. Comparada con su habitual apariencia elegante, parecía tosca. ¿Cómo estás, Alex? ¿Te has hecho daño? Me agarró del brazo para ver cómo estaba, pero me la quité de encima con impaciencia. Estoy bien. Te dije que todo lo que hagas no tiene importancia para mí. Hace un año, después de salir de ese incendio, empecé a aprender técnicas de autorrescate para todo tipo de situaciones. La miré con voz fría. Clara, déjame ser más clara. No te necesito. Tenía menos polvo que ella. Clara bajó las manos. No sé qué más puedo hacer. Desaparecer de mi vista lo más posible. Simplemente le lancé esas palabras y me fui. El terremoto no fue tan fuerte, pero Leo fue una de las 12 personas que resultaron heridas. Fue pisoteado al caer y se fracturó la palma de la mano. No pudo continuar con sus prácticas y la empresa lo despidió con tacto. Tras recibir el alta hospitalaria, se mudó de la residencia. Hoy que perdió toda motivación, se encerró en su nuevo lugar y dejó de buscar otras prácticas. En cuanto a Clara, probablemente también se dio por vencida conmigo. Durante mucho tiempo, no volvió a aparecer ante mí. Cuando mi madre se enteró de todo esto, se burló. Está demasiado ocupada para ocuparse de sí misma. Resultó que Clara tenía una extraordinaria perspicacia empresarial y era muy valorada por cierta empresa, incluso participando en muchos de sus proyectos importantes. Esa empresa era competidora directa de la de mi madre. En una puja, la empresa de mi madre ganó el proyecto. La otra empresa no solo sufrió una derrota aplastante, sino que también fue declarada culpable de prácticas maliciosas de licitación. El jefe de proyecto, en un acto de instinto de supervivencia, culpó de todo a Clara, cuyo puesto aún no era estable. Ahora se enfrentaba a ser incluida en la lista negra de toda la industria, a no poder graduarse y a una serie de otros problemas. Clara ya no me molestaba. Mis 2 últimos años de estudios y mis prácticas transcurrieron de maravilla. A mi ceremonia de graduación asistieron mi madre y mi novia, Sofie. Mamá me llevó a la puerta de la escuela para una foto. De repente recordé que cuando empecé mi primer año, ella también me había llevado a este mismo lugar para una foto. Solo que en ese entonces, vi a Clara y a Leo cerca, con ropa a juego y abrazados. Mamá apretó el obturador. En esa vieja foto, los miraba con una expresión solitaria y anhelante. Esta vez, llevaba mi toga de graduación, mirando directamente a la cámara con una sonrisa radiante. Fue como recordar aquella foto no tan buena de hace 4 años. También fue como decirle a mi yo 4 años más joven, no pasa nada, espera un poco más. Tú también estarás radiante y feliz.